Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. Biden ya en Estados Unidos camina hacia una guerra fría larga contra Putin en Ucrania. Aborto y derechos de mujeres, prioridades en Estados Unidos. Y Rusia confirma el intercambio de 144 prisioneros de guerra de Ucrania. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Sin más demoras, comenzamos. Biden ya en Estados Unidos camina hacia una guerra fría, larga contra Putin en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reanuda este viernes la actividad en su país, tras regresar en la víspera de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, con la perspectiva de enfrentarse a una segunda guerra fría con Rusia, muy posiblemente de larga duración por la contienda en Ucrania. Biden vuelve a su país tras dejar claro que Estados Unidos es quien lidera en la OTAN, donde anunció un aumento de la presencia militar estadounidense en Europa, además de haber contribuido a levantar el bloqueo turco a la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza. Todo ello con el objetivo de proteger el territorio de la OTAN, que según él mismo dijo que en la rueda de prensa con la que cerró su asistencia a la cumbre de Madrid, ahora es una organización más fuerte y está más unida que antes de la guerra en Ucrania, un conflicto que distintos interlocutores han augurado que puede ir para largo. Sin hablar de una fecha, el propio Biden insinuó que la contienda puede alargarse cuando señaló que los aliados apoyarán a Kiev el tiempo que sea necesario. Y ante la posibilidad de que el conflicto se expanda a otros países, los socios de la OTAN y en concreto Estados Unidos van a blindar el territorio de la alianza. Nada más llegar el miércoles a IFEMA, el recinto ferial de la capital española donde tuvo lugar la cumbre, el mandatario anunció un incremento de la presencia castrense de Estados Unidos en Europa. En concreto, Washington va a incrementar dicha presencia en 6 naciones: Polonia, Rumania, España, Italia, el Reino Unido y Alemania, además de la región báltica. En Polonia, Estados Unidos va a establecer un cuartel general permanente, mientras que a Rumania enviará una brigada rotatoria adicional. A España mandará 2 barcos destructores adicionales a la base naval de Rota, y en el Reino Unido añadirá 2 escuadrones de cazabombarderos. En Alemania situará una brigada artillería de defensa aérea, un batallón de defensa aéreo de corto rango y una brigada de ingeniería con unos 625 soldados en total. Y en Italia ubicará una batería de defensas antiaéreas con 65 militares. Con esta decisión, Biden ha apuntalado el papel de liderazgo estadounidense en la OTAN, tras haber apostado al comienzo de su mandato y antes de la agresión rusa de Ucrania por una disminución de los soldados que Estados Unidos tiene desplegados en el extranjero. Le falta ahora explicar a la opinión pública estadounidense esta apuesta bélica, en un momento en que está afrontando numerosas críticas a nivel doméstico por la inflación galopante y con un país partido en dos por el polémico fallo del Tribunal Supremo de derogar el derecho al aborto. Respecto a la carestia, el presidente quiso dejar claro desde el estado de la OTAN lo que viene repitiendo como un mantra: la culpa de la subida de precios es de Rusia, y lo repitió hasta 3 veces por si alguien no le había oído bien. El precio del petróleo es alto por Rusia, 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 apuntó Biden en su última comparecencia ante la prensa en Madrid, al tiempo que señaló que la razón de la crisis alimentaria global es porque Rusia no está permitiendo que el cereal salga de Ucrania. Los datos económicos no acompañan a Biden de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos, donde algunos pronósticos auguran que los demócratas perderán el control de ambas cámaras del Congreso. El precio de un galón de gasolina en Estados Unidos alcanzó el sábado pasado los $5, un récord que se produce cuando el país vive la inflación más elevada en 40 años, al dispararse en mayo al 8,6%. Esta nueva escalada de los precios de consumo viene empujada sobre todo por el fuerte encarecimiento de la energía. Más allá de la cumbre de la OTAN, Biden se vio el martes con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey de España, Felipe VI, en una primera jornada en el país en la que aprovechó para informar el envío de 2 destructores adicionales a Rota. El mandatario llegó a Madrid procedente de Elmau, en el sur de Alemania, donde tomó parte en la cumbre de los líderes del G7, integrado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Canadá, Japón y la Unión Europea. En el encuentro en Alemania, los dirigentes de este club de los poderosos amplificaron su condena a Rusia
y refrendaron su apoyo ilimitado a Ucrania. En su agenda para el G7, Biden llevaba sanciones a Moscú, la propuesta de prohibir las importaciones de oro ruso y la imposición de imponer un precio tope al petróleo de ese país. En su declaración final, los 7 países más industrializados del mundo establecieron la posibilidad de prohibir el transporte de crudo ruso a menos que su venta respete un precio máximo acordado con los socios internacionales. Como Biden dijo más tarde en la OTAN, Rusia va a pagar un alto precio por la invasión de Ucrania. Aborto y derechos de mujeres, prioridades en Estados Unidos. Un nuevo sondeo reveló que hay un porcentaje creciente de estadounidenses que mencionan el aborto o los derechos de las mujeres como prioridades para el gobierno tras la decisión de la Corte Suprema de revocar el histórico fallo Roe vs. Wade, especialmente entre los demócratas y quienes apoyan el acceso al aborto. Con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, el presidente Joe Biden y los demócratas buscarán capitalizar ese cambio. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en declaraciones justo después de la decisión que la libertad reproductiva está en la boleta electoral en noviembre. Pero con el pesimismo generalizado y la enorme crisis que enfrenta la nación, no está claro si el fallo logrará motivar a esos votantes o si simplemente los decepcionará. Se siente como un enorme revés, afirmó Lauren Nelson, de 26 años y residente de San Diego, y quien se dijo preocupada por el entorno en que crecerá su pequeña sobrina. Nelson no cree que las elecciones de medio mandato logren cambiar el curso que ha tomado el asunto. Una no puede evitar sentirse un poco impotente, como si no hubiera mucho que hacer, afirmó. El 22% de los adultos estadounidenses mencionó el aborto o los derechos de las mujeres en una pregunta abierta como uno de los 5 problemas en que les gustaría que el gobierno trabaje, según la encuesta de The Associated Press, NORC Center for Public Affairs Research. Ese porcentaje ha aumentado más del doble desde diciembre, cuando una encuesta de AP NORC reveló un aumento notable en las menciones de aborto de años anteriores, probablemente en previsión del fallo de Dobbs sobre el aborto. La nueva encuesta, que incluyó entrevistas realizadas antes y después del fallo de la Corte Suprema, muestra que la priorización de los temas aumentó considerablemente tras la decisión. El fallo de Dobbs devuelve la toma de decisiones sobre el aborto a las autoridades estatales. En la última semana, los gobernadores republicanos y las legislaturas han actuado para presentar o promover leyes que prohíben o restringen los abortos. Las encuestas realizadas antes de la decisión mostraron que era impopular entre la mayoría de los estadounidenses que querían que la Corte dejara Roe como estaba. La mayoría de la población del país apoya el acceso al aborto en general, aunque muchos dicen que debería haber restricciones. La encuesta de AP NORC, efectuada del 23 al 27 de junio, abarcó a 1.053 adultos con una muestra tomada del panel probabilístico America Speak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más o menos 4 puntos porcentuales. Rusia confirma el intercambio de 144 prisioneros de guerra con Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general de brigada Igor Konashenkov, confirmó el intercambio de 144 prisioneros de guerra con Ucrania. Konashenkov informó que 144 militares rusos y de la región ocupada de Donbass, en el este de Ucrania, fueron intercambiados por 144 militares ucranianos este miércoles. El portavoz señaló que la mayoría de los militares canjeados son combatientes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y que lo más importante es la vida, la salud y la liberación de nuestros militares. Konashenkov afirmó que el canje se llevó a cabo por instrucciones directas del presidente ruso Vladimir Putin y agregó que casi todos los cautivos rusos resultaron heridos o gravemente heridos y que ahora se encuentran bajo tratamiento médico. Según Konashenkov, el número total de militares ucranianos capturados o de aquellos que se entregaron supera los 6.000. Este miércoles el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había anunciado el intercambio. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.